Bueno, bienvenidos. Soy Maximiliano, uno de los instructores de ACAC Argentina. En el día de hoy vamos a tocar esta conferencia que se llama el Tetragramatón y su simbolismo. ACAC es una institución sin fines de lucro, transmite lo que es el conocimiento gnóstico, que el conocimiento gnóstico es un conocimiento universal, es el origen de todo el conocimiento de la vida, de la creación, del misticismo. Todas las grandes culturas, filósofos y grandes científicos de la humanidad, incluso hoy la física cuántica, hoy trata de estudiar hoy la gnosis para entender el origen de la vida, porque la gnosis es el conocimiento universal, de ahí surge todo el conocimiento. Pero eso es una clase aparte, ¿qué es gnosis? Hoy vamos a centrarnos en el simbolismo. Voy a ir tratando de ser muy sintético. Estas conferencias podemos estar 3 horas hablando de esto, pero trato de resumírselo en 20, 30 minutos para que ustedes conozcan un poco sobre estos temas. Todos los símbolos universales, no importa qué símbolo que estudiemos, tienen una dualidad, digamos, que hay una parte positiva y una parte, llamémosla negativa, dentro de la simbología. Toda nuestra vida está llena de símbolos, toda, desde que nacemos, siempre estamos rodeados de símbolos. Y uno de los símbolos más conocidos hoy es a través de la religión, es la cruz. La cruz es una clase aparte, pero simboliza aparte de los 4 elementos. eh, Simboliza la fuerza masculina y la femenina, porque son 2 palos cruzados en un punto. Eh, Generalmente, digamos, como algo general, simboliza el dominio del espíritu sobre la materia, ¿no? Pero si invertimos ese símbolo, toda todo símbolo, todo elemento tiene su parte negativa, simboliza lo contrario, el dominio de la materia sobre el espíritu, sobre el alma. Bien. Fíjense, te lo dejo para su reflexión, que muchos estuvimos una vez en la parte católica, se nos enseñó la cruz, o sea, persignarnos, y fíjense en que la forma de persignarnos es inversa. ¿Mm? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo hacíamos. Fíjense que es inversa a, a la cruz. Entonces, bueno, se lo dejo como reflexión. Pero fíjense que muchas veces nosotros repetimos conductas inconscientes y no tenemos comprensión del significado que tiene esa conducta que tenemos o esa tradición. Sin darnos cuenta, hacemos la cruz al revés. O sea, representando que el espíritu cae, ¿m? El alma se cae. Y el pentagrama pasa lo mismo. El pentagrama, como contenido, dentro de todo es un contenido, es el símbolo más trascendental que existe sobre todos los símbolos. Contiene la explicación de todo lo que existe del universo. Queremos estudiar la materia, la energía, la conciencia del hombre, el origen del hombre. Eh, Todo lo que queramos saber sobre la vida, la creación, está contenida en el símbolo. Por eso los grandes filósofos siempre lo reconocieron. Incluso Pitágoras, los secretos de la matemática están escondidos en el pentagrama, ¿m? En el tetragramatón. Invertido se lo asocia con la magia negra, con lo satánico, con lo oculto, porque representa también los 5 elementos que caen. Cada patita es un elemento: tierra, agua, fuego, aire y éter. Es el hombre cayendo. Recuerden el hombre de Da Vinci, ¿verdad? El hombre representa al hombre consciente y invertido representa al hombre inconsciente, ¿eh? Por eso digamos, el diablo tiene símbolo invertido. Entonces, todos los símbolos, cualquier símbolo que tomemos, tiene esas 2 partes, esa dualidad. En el pentagrama vamos a encontrar una serie de símbolos, pero quiero mostrarles esta dualidad de los símbolos. Fíjense en que los ángeles, nosotros los graficamos con alas de ángel, de pájaro, de ángel, de halcón, etcétera. Y a los diablitos los graficamos con alas igual, pero de vampiro, ¿verdad? También está el tridente de- del dios del mar, Poseidón, que tiene 3 puntas,
triangulares, ¿sí? Es de oro, mientras está el tridente del diablo también, ¿eh? Que tiene que el color rojo tiene que ver con la pasión, con el color infrarrojo de la naturaleza, o sea, vibraciones muy bajas dentro de la naturaleza. Bien, acá les muestro el pentagrama invertido, cualquier cosa me pregunta. ¿Y por qué el 666? Ustedes se preguntan eso, se han preguntado muchas veces en la vida, ¿eh? Y se van a un sacerdote, alguien le dice que bueno, esos son cosas secretos de dioses. Pero en realidad no es ningún secreto, simplemente tiene todo un origen cabalístico y esotérico. Yo de chico me preguntaba por qué eran 3-6, por qué no eran 3-2, 3-4, o 5-6, qué sé yo, ¿por qué son 3? Bueno, para eso tenemos que tener el triángulo, ese triángulo famoso dentro del esoterismo, que representa las tres fuerzas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres principios contienen tres fuerzas dentro de la conciencia del hombre, de lo que es el ser humano. La fuerza del pensamiento, la fuerza de la emoción y de la acción. ¿Eh? Y el ojito del medio representa la conciencia. Entonces, el ser consciente es aquel que piensa con conciencia, siente con conciencia y actúa con conciencia. Nosotros, como somos personas inconscientes, actuamos, pensamos inconscientemente, nos manejamos con emociones, con impulsos inferiores y actuamos a veces en forma incorrecta. O nuestros pensamientos pueden ser muy positivos, pero hacemos lo contrario de lo que pensamos y a veces lo que sentimos. O nos dejamos llevar por una emoción fuerte y decimos, metemos la pata, no analicé antes de actuar y terminé haciendo algo incorrecto. Entonces, este triángulo representa el equilibrio de la conciencia, del ser. Y son tres porque el 6 representaba al hombre, la columna vertebral y su cabeza. Entonces, invertido, el 6 es el hombre cayendo y el 9 es el hombre despierto. Y son tres porque representan los tres aspectos del hombre: pensamiento, la emoción y la acción. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las tres fuerzas simbólicas. Entonces, ¿qué sucede? Esto es por ahí más complejo, se lo trato de sintetizar. Entonces, ¿por qué el 6 es 6? Todos nosotros, en cierta manera, digamos, somos una persona equivocada, nos manejamos muchas veces equivocadamente, entonces somos personas que tenemos el 666, o sea, hombres equivocados, cayendo. Hemos perdido muchos valores, muchos principios, o el hombre en sí en general, porque ha atentado contra la vida, la naturaleza, etc. Entonces, el hombre despierto, un Cristo, por ejemplo, un maestro, es el 999 porque tiene su pensamiento, su emoción y su acción basado en la conciencia. Este triángulo está elevado y equilibrado. Da la casualidad que si sumamos los 3, 6, da 18. El 18 es una de las peores cartas del tarot, el nuevo punto. Y si sumamos 1 más 8, da 9. Y si sumamos los 3, 9, que digamos es el maestro consciente, da 27. Y 2 más 7, da 9. Entonces, el 9 está siempre expresado en toda la cábala, en todos los secretos. O sea, el camino para despertar la conciencia es el 9. Y este 9 tiene un origen esotérico. O sea, que hay que elevar el espíritu sobre la materia. Por eso los sacerdotes, antiguamente, incluso hoy el Papa lo está usando, tiene este báculo con forma de 9. El Papa lo usa, que ni siquiera es católico, pero bueno, son tradiciones paganas que han tomado. Entonces, así es que surge el 666, ¿eh? Digamos, son elementos psicológicos que tenemos adentro que hacen que el hombre caiga, ¿eh? Que el hombre, cada vez que mentimos, engañamos, manipulamos, hagamos lo que hagamos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y emociones, estamos convirtiéndonos en un 666. Eso es un instante, en un momento. En otro momento podemos ser en un 999, si actuamos con una emoción, digamos, positiva, actuamos sinceramente, no estamos pensando mal del otro. Bueno, esto tiene que ver con el ego, aspectos psicológicos que se estudian más en la gnosis. Entonces, todos esos símbolos tienen, digamos, su parte de luz y su parte de oscuridad, pero siempre son lo mismo, siempre tienen el mismo origen. Y el pentagramaton es uno de ellos. ¿Qué representa? Representa al hombre despierto, el hombre supraconsciente, representa, esperen que voy a
registrando ruido. Les voy a silenciar un poquito el micrófono. El hombre despierto, ¿eh? Todas las virtudes despiertas. Digamos que acá adentro están todas las herramientas para construir al hombre verdadero. Digamos, si yo quisiera ser un maestro, un Cristo, ahí está todo el conocimiento de las herramientas. Es como si yo digo, bueno, voy a construir una casa. ¿Y qué necesito? Necesito martillo, pala, necesito cemento, necesito yo lo que sea, no sé, un destornillador, una máquina, un taladro, etc. Necesito herramientas para construir esa casa. Para construir mi casa interior, digamos, hacer todo ese proceso interno, esas herramientas están dentro del pentagrama. Y a este tetragramatón se le dio diferentes nombres de acuerdo a la filosofía y cultura. Uno de ellos es el pentagrama. ¿Por qué? Porque son 5 líneas, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 líneas. Pentagrama. Se lo llamó pentalfa porque son 5 alfas. La letra alfa es la primera letra del alfabeto griego, creo, sí. Y son 5 A, si ven ustedes, a la vez son 5 triángulos, ¿eh? A la vez, aparte de 5 A, que tienen que ver con el triángulo que hablamos. Pentáculo también se lo llamó en la Edad Media. Microprosopos se lo llamó, que representa al mago, muchas literaturas y culturas. La estrella flamígena, es Electrum, lo llamaban los alquimistas, porque se hacía, cuando se construía el pentagrama, se diseñaba, se hacía con oro y plata, entonces se lo llamaba Electrum, que es la combinación de elementos. Y tetragramatón, tetragrama, que es el nombre de hebreo de Dios. Tetragrama es Dios, significa Dios. Bien, de ahí surge, digamos, generalmente lo que es el pentagrama. Entonces representa al hombre consciente. O sea, ¿qué vemos acá? Vemos a un Cristo, a un maestro. Nuestro propio pentagrama está como deformado, porque muchos de estos elementos, digamos, como tenemos la parte negativa del ego inconsciente, no se han construido, no se han utilizado. Entonces son como herramientas que hay que ordenar y construir, generar. Ese pentagrama tiene varias herramientas, como le decía, tiene los símbolos de los planetas, unos ojitos, unas letras hebreas, eh, tiene el caución mercurio, el cáliz, y bueno, y eso lo vamos viendo ahora, brevemente. Bueno, acá dejé esto aparte porque miren, este pentagrama es el pentagrama de la policía. Fíjense que como esto se va deformando a través de los siglos, siempre les explico, la policía usa el símbolo del pentagrama como símbolo de la policía. Entonces van quedando esas cosas en la cultura, pero uno no sabe de dónde viene, porque en realidad es el pentagrama, el hombre despierto, la justicia. Y también lo usamos, ahora que viene la Navidad, la estrella Belén. La estrella Belén, ¿qué es? Es un pentagrama, ¿eh? Nosotros a veces no sabemos por qué, pero es el pentagrama que guió a los magos, porque los magos eran maestros y eran seres despiertos, por eso se representaba a través de una estrella que los guiaba, pero no es que apareció una estrella en el cielo así físicamente, sino que era un estado de conciencia interior que ellos tenían, porque eran magos, eran seres despiertos, eran maestros, entonces eran guiados por su propia conciencia, por su propio ser, a la búsqueda del Cristo, al nacimiento del Cristo. Todos esos son símbolos esotéricos, no tienen que ver con cuestiones físicas. Entonces el pentagrama básicamente es el dominio del espíritu sobre la naturaleza, sobre la materia, representan los 5 elementos que la componen, la tierra, el aire, el fuego y el éter, y representa las fuerzas divinales manifestándose en el hombre, cuando éste se ha perfeccionado, o sea, se ha convertido en un Cristo. Es el Cristo íntimo que habla la gnosis. Nosotros generalmente en la Navidad es otro tema de otra conferencia, pero generalmente adoramos a un Cristo histórico, a un Cristo que nos cuentan como que hay en la historia de la religión. Y no comprendemos que eso en realidad es un símbolo de todo un proceso de un Cristo íntimo, que es la esencia o el alma que radica en cada uno de nosotros, debería desarrollarse en cada uno de nosotros, en nuestro interior. El mantra, tetragramatón, es un mantra muy utilizado. Recordemos que el mantra significa palabra poder, las palabras crean, la palabra es sonido. Por eso dice la Biblia,
lo primero era el verbo y el verbo era con Dios y ahí fue todo creado, porque en realidad lo primero que existió fue el sonido, la vibración, para que todo se geste. O sea, sin vibración y sin sonido no hubiera habido creación. Entonces, todo simbólico. Y las palabras crean, pero existen palabras de poder muy fuertes, muy especiales, que son los mantras. Y entre ellos un mantra, el tetragramatón es un mantra. Sirve a protección. Muchas personas que están viviendo, que no pueden dormir, que no pueden descansar en sus habitaciones, que tienen pesadillas, con nombrar durante el sueño del tetragramatón o acostarse y hacer el mantra tetragramatón, eso desaparece. Incluso en una pesadilla se desintegra la pesadilla. Pero bueno, estas cosas hay que vivirlas, porque son fuerzas muy potentes dentro de la naturaleza. Eh, en la historia, el pentagrama está en las iglesias. Nosotros tenemos un concepto muy satánico del pentagrama, pero no tiene nada que ver con eso, como explicaba hoy. Las iglesias antiguas, católicas, que hoy son católicas, pero en realidad las iglesias góticas tienen el pentagrama en sus imágenes, ¿no? Porque en realidad el catolicismo, recuerden que nació en los primeros 4 siglos del cristianismo, no tiene nada que ver con el cristianismo original. El catolicismo fue tomando las creencias paganas y los templos y que sacó del medio, digamos, a todos aquellos que las afectaba después que se hizo el concilio de Nicea en el siglo IV. Constantino, el emperador, dijo, bueno, desde hoy se adora al Cristo, a Jesús, y ahí crearon la Biblia. La Biblia no existía en ese momento. Los evangelios fueron armados por Constantino. Hasta esos momentos existían cientos de 30, 40, 50 evangelios que hoy fueron apareciendo en la historia, como el Texto Nag Hammadi, el rollo del Mar Muerto, la Epístola Sofía, bueno, enseñanzas místicas secretas que la Iglesia descartó y bueno, que hubo un obispo por ahí eh, que se ocupó de eso. Entonces quedaron los símbolos en los templos, ¿eh? En el arte medieval de Europa quedaron, todavía hay en algunos. También aparecen en los murales de Puebla, en México, aparecen sí, en piedra, pintados en la parte prehistórica de todo México, culturas antiguas, el pentagrama, ¿eh? Porque el pentagrama es un símbolo antiquísimo, alquímico, viene de la Atlántida, o en culturas muy anteriores, las conocidas. O sea, no es algo que surgió del cristianismo. Y aparece también en muchas historias, como el Fausto, también aparece en el Fausto, y aparece en la literatura de uno de los caballeros de la Mesa Redonda, que fue, digamos, familiar del rey Arturo, es decir, Gawain. Se escribió un libro sobre él, se llamaba Sir Gawain y el Caballero Verde, los grandes poemas épicos a finales del siglo XIV, que justamente lo grafican a él así, como se ve en la foto, con un pentagrama y la espada, que tiene un simbolismo que la vamos a ver brevemente, pero hablan de 5 virtudes que él tiene que despertar, o tiene, que lo caracteriza. Esas 5 virtudes, la amistad, la generosidad, la castidad, la cortesía y la piedad, tienen que ver con cada punta del pentagrama. Por eso son 5 cualidades que despierta este ser en la historia. Por eso el esoterismo, la gnosis, no solo se plasmó en obras literarias, sino en cuadros. Da Vinci se ocupó mucho de ocultar el conocimiento ahí, y están las piedras, están las tumbas egipcias, etcétera. Está plasmado en toda cultura. Y los grandes esoteristas, incluso Walt Disney, hay un capítulo de Walt Disney del Pato Donald, donde Pato Donald explica el pentagrama. Eh, pero Walt Disney también pertenece a una escuela esotérica antiguas. En la antigüedad también apareció la armonía, el pentagrama en las escuelas pitagóricas, ¿no? Como les explicaba hace unos minutos. Y Pitágoras lo utilizaba como símbolo de la salud y para reconocer a sus seguidores. Lo tenían, digamos, el símbolo lo llevaban encima para ser reconocidos como alumno de la escuela pitagórica o seguidor de Pitágoras. Representaba la armonía del cuerpo, del espíritu, y tenía unas letras alrededor
en la gráfica que hacían las escuelas pitagóricas, que eran escuelas gnósticas de la antigüedad, que representaba una diosa griega que se llamaba Higia. Higia. De ahí surge la palabra higiene, por eso solo coloqué acá, ¿no? Por eso muchos conceptos que usamos en la actualidad, que a veces desconocemos, todo tiene un origen esotérico, todo, no hay cosa que no tenga un origen místico o esotérico. Por ejemplo, la palabra diagnóstico que usamos en medicina viene de gnosis, diagnóstico, conocedor de la luz, de los principios. Entonces, todo tiene ese origen esotérico, pero nos hemos ocupado de borrar eso de la historia. Uno va a estudiar a la universidad de matemática y estas cosas no te las enseñan. Sin embargo, para Pitágoras era lo más importante de la vida. Todo estaba basado en eso. Las escuelas masónicas también utilizaron el símbolo del pentagrama en sus gráficas, ¿m? Y lo representan con la G, si lo han visto, y fuego. ¿M? Y la G es gnosis, significa génesis, principio, porque la gnosis es el principio de todo el conocimiento. Es el conocimiento que dio origen al mismo conocimiento. Y algunos escritores de la época antiguamente también, como Cornelio Agripa, escribió mucho sobre el cultismo y explicó el pentagrama. En muchas de sus obras, él escribió de todo, ¿verdad? Cornelio fue un erudito en todo este conocimiento y era médico. Creo que también fue abogado en esa época, ¿m? Y perteneció a los gobiernos de la época, etcétera. Fue alguien conocido, cercano al rey. Pero el conocimiento estuvo siempre oculto, de alguna manera se guardaba y se difundía en grupos pequeños. El pentagrama también tiene unas letras, lo vemos, el pentagrama ahora, vamos a ver que tiene unas letras sobre su parte superior, superior, etcétera, que no están en español, por supuesto, pero esas letras hebreas tienen una representación. Esas letras hebreas, una de ellas significa, esa palabra hebrea significa Yod-Heh-Vau-Heh. Yod-Heh-Vau-Heh es el nombre de Dios, es el nombre secreto de Dios, que está ahí. O sea, que hay que despierta la conciencia, quiere decir que va a descubrir el verdadero nombre de Dios. Da la casualidad que todos los nombres que utilizamos para Dios generalmente tienen 4 letras. Dios, Zeus, etc. La mayoría tiene 4 letras. Tan completas. Todo surge de Dios, Jehová. Eso significa la palabra, una de las palabras. La otra palabra que aparece traducida significa Adán. Adán. Nosotros lo relacionamos con el Adán cristiano del Antiguo Testamento que nos enseña la Biblia del Adán del Edén. Pero lo que pasa, como siempre les explicamos, y aunque la Biblia fue adaptada en cierta época para controlar el pueblo, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué sucede? El Adán, en realidad, los antiguos libros de los principios que hablan del génesis del mundo, habla de 2 Adán, el terrenal y el Adán Cristo o el Adán Cadmón, hablan las culturas antiguas. Pero bueno, digamos que parte de eso se fue perdiendo. Cuando habla de Adán, en el pentagrama se refiere al Adán Cristo, al Adán Cadmón, al Adán que despertó la conciencia. Después aparece otra palabra que significa patar. Patar, traducido es piedra. Y se refiere a la piedra filosofal que buscaba Harry Potter. Por supuesto que esto no es una piedra física. La piedra filosofal es un conocimiento hermético, esotérico, sentado en el alquimia. No es algo material. Y está dentro del pentagrama porque representa que aquel que despierta la conciencia conocerá los secretos de la piedra filosofal. Y aparece otra palabra que significa Keter. Keter es una de las trinidades de la Cábala, Keter, Binah, Chokmah. Keter es el Padre. Binah, Chokmah es el Hijo del Espíritu Santo. Que aquel que despierte su conciencia, de nuevo, conocerá a Keter, el Padre. O sea, se integrará al Padre. O sea,
cuando uno desarrolla a través de pentagramas sus cualidades internas. Otro de los símbolos que tiene el pentagrama es el caduceo de Mercurio. Recuerden que Mercurio en la mitología cuidaba el cielo, él era el guardián. El caduceo, que aparece en el pentagrama, en el centro del pentagrama, representa la anatomía oculta de cada uno de nosotros. La anatomía hoy está siendo estudiada por el Reiki, por la bioenergía, etc. Representa los 7 chakras, la columna vertebral y 2 hilos de energía que se llaman nadis. La acupuntura habla de esto, pero la acupuntura trata los canales energéticos, que son nadis, pero estos son los nadis principales que tenemos en el cuerpo, 2 nadis, conocido como Ida y Pingala. Y en el medio, sobre la columna, hay un canal que se llama canal de Sushumna, donde está la energía conocida como el Kundalini. Kundalini es una energía electromagnética. Estos símbolos siempre fueron representados con la víbora, la serpiente en la cabeza de los maestros, del Buda, etc. Y es el Kundalini, la energía del Kundalini. Y también, durante las misas, ustedes van a ver que hay un candelabro de 7 velas, de 7 luces. En realidad, el candelabro representa a los 7 chakras. Aquel que prende las luces quiere decir que es un hombre totalmente despierto. O sea, la misa ya no tiene nada que ver con el cristianismo, porque la misa en realidad siempre existió antes del cristianismo, y es toda una tradición esotérica del desarrollo de la conciencia, todos los movimientos, etcétera, lo que se lee en las misas, que hoy están un poco adulteradas con relación al origen, pero representan la conciencia y despertar. Cada elemento que está arriba del altar es un elemento que uno necesita para despertar la conciencia. Es algo muy profundo y no como hoy lo vemos, realmente como una tradición. Esta anatomía oculta existe y la tenemos en el cuerpo astral. En el cuerpo astral, nosotros decíamos que aparte del cuerpo físico existe el cuerpo astral, existe la quinta dimensión, y ahí es donde están los chakras. Cada chakra de estos está conectado por un hilo, un nadi más pequeño, a una glándula, secreción interna que tenemos. Esas glándulas dejan de funcionar normal, generan ciertas enfermedades y tienen relación directa con la energía que actúa sobre este chakra, porque a través de estos chakras que se pueden activar a través de ciertos mantras, entra energía del cosmos, se transforma y se generan a través de las glándulas proteínas, lo que nos da vida a nosotros como seres humanos. Esta es la anatomía oculta. Pero después aparece el símbolo de los triángulos, el símbolo de Salomón, lo conocemos, pero en realidad son 2 triángulos, el triángulo superior, el triángulo inferior y su seno. Esos 2 triángulos representan la fuerza masculina y la femenina, representan el agua y el fuego, los elementos, y tierra-aire, como lo vemos abajo, la dualidad de todo que existe en el universo. Es un elemento que tiene una representación bastante amplia, también representa los 3-6 y los 3-9, triángulo invertido. Las 2 fuerzas se unifican y se hacen solo uno. Se hace luz, se hace Dios, se neutraliza a sí misma cuando se despierta la conciencia. La espada, que aparece en todos los puentes, en toda la filosofía, conocemos la espada de todos los héroes que rescatan a su amada, cuentos, representa la voluntad. También representa la energía de Kundalini, la columna vertebral. Recuerden que cuando Arturo tenía que sacar la espada de la piedra, tenía que ser un ser virtuoso, ¿verdad? No lo podía sacar cualquiera. ¿Por qué? Porque era aquel que había despertado la conciencia. Solo él podía sacar la espada, porque se había desarrollado en él el Kundalini. Era una representación filosófica de quien estaba despierto y tenía la capacidad de controlar su conciencia, estaba consciente. Otro de los símbolos que aparece es el cáliz. Bueno, el cáliz representa a la mujer dentro de todo el ritual místico, sobre todo de la misa, las fuerzas femeninas, la madre cósmica, dentro de la naturaleza. Son los principios que acá le saqué una foto a un templo que, bueno, una mujer con el cáliz, representando esa fuerza femenina dentro de la creación. Aparecen unos números, el 1, el 2, el 1, el 2, el 3,
que representan al aspecto femenino y masculino, el 1 y el 2, el agua y el fuego. Fíjense, recuerden que Jesús hablaba mucho del agua y del fuego, cuando le decía a Nicodemo, por ejemplo, que para volver a nacer, decía, aquel que no naciera del agua y del fuego no podría conocer los secretos de Dios. Entonces, el fuego y el agua son símbolos alquimistas de la alquimia, porque no es agua física ni fuego físico, son energías y fuerzas que existen dentro de nosotros y hacen despertar ese Kundalini y desarrollar la conciencia a pleno. El 1, el 2 y el 3 representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sumados, todo esto sumado, da 9. Qué casualidad, de nuevo número. Los ojos representan al espíritu interno, al Padre interno que todo lo vigila, que todo lo sabe. Solo podemos mentirle a un amigo, pero eso queda registrado dentro de nosotros y nuestra conciencia lo ve. Eso representa. Que también aparecen muchos símbolos. Ustedes van a encontrar símbolos mayas, que estos ojos aparecen. En la carta del tarot aparecen arriba, en el número 1, en la carta de origen cerca al Padre. Y en la carta del tarot también, en la noche se estudia elemento por elemento y van a encontrar que cada elemento que aparece en la carta tiene una relación directa con el proceso interno de cada uno de nosotros. Después aparecen los símbolos de los planetas, Júpiter, Sol, Luna. También son herramientas, virtudes que tenemos que desarrollar. Júpiter está arriba, en el pentagrama, en la parte superior, y representa a los dioses, digamos, la cabeza del pentagrama, que representa los pensamientos más nobles, más puros que el hombre debería tener. Recuerden que Júpiter era el dios padre en la antigüedad. El sol representa la fuerza masculina y la luna, la fuerza femenina. Son fuerzas que existen en cada uno de nosotros, como el yin y el yang. Marte representa la fuerza, el luchador, luchar contra los vicios, contra las pasiones, la voluntad que hay que desarrollar, el guerrero, para eliminar la parte oscura de nosotros. Saturno está en los pies, el símbolo del pentagrama, en la parte inferior, se refiere a la muerte mística, para desarrollar el camino interno. Aquel que quiera despertar tiene que morir internamente, se tiene que comer a sí mismo. Recuerden esa víbora que se comía a sí mismo, los símbolos. Significa que uno debe devorarse a sí mismo, o sea, transformarse a sí mismo. Por eso es una serpiente comiéndose, porque la energía es del Kundalini, quien puede devorar al ego, a la ilusión que tenemos dentro de nosotros. Ahora, ¿me escuchás? Sí, Bien, sí, ahora escucho. Lucas, Sí. Lucas Porque sos. yo Bien. me considero deísta y espiritual, pero no sé si usarlo el tetragramatón o no, No, porque yo. ningún símbolo pertenece a ninguna religión, a ningún lugar, ni la cruz. La cruz es algo milenario, no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver. Sobre Ah, todo con el catolicismo que fue creado en el siglo IV. Eso no tiene origen, porque ahí está encerrado el conocimiento de la creación. Las culturas se apropian de las cosas, pero el ah, pentagramatón no tiene origen. Tanto los egipcios, los mayas, los alquimistas, y todo pero el alguien lo mundo lo tuvo que haber utilizó. creado. Sí, bueno, ese origen tiene que ver con el origen del universo, de aquellos maestros que trajeron el conocimiento y lo Ah, llevaron bien. y lo dejaron en símbolos. ¿Por qué lo dejan en símbolos? Porque el hombre profana todo. Todo lo que toca el Claro. hombre lo profana y lo contamina. Bueno, Hasta el como dijo idioma. Jesús a los discípulos, perdón que lo interrumpa, cuando Sí, dice, a los demás le hablo por parábola, y es verdad, la Biblia está codificada, los bien. 33 años de Jesús cuando Bueno, falleció, ahí cómo le está. explicaba las cosas. ¿Por qué daba el conocimiento esotérico a sus discípulos de forma directa y el conocimiento exo, hacia afuera, Ah, superficial, en parábolas, para las personas comunes porque no están en condiciones de entender? eso sabía, sí, Bien, exactamente, está entonces son dos codificada. tips, está todo codificado. Entonces, ¿quién descodifica eso? La gnosis. La gnosis es el conocimiento matriz que descodifica. Y cuando hablo de gnosis, Ah, gracias, cuando hablo ahora de entiendo. gnosis, no hablo de la institución, no relaciono la gnosis con las instituciones, porque las instituciones las crea el hombre, y así como crea el hombre todo, contamina todo. Entonces, la gnosis es Exactamente, otra cosa. transgiversa todo. La gnosis es otra cosa. La gnosis es un conocimiento
universal único, que existe en cada partícula átomo, está la inteligencia que está ahí. Y eso tiene una matriz que los grandes maestros bajaron en símbolos, porque el símbolo permanece. Está. Entonces, el contenido, digamos, el conocimiento, si está escrito, lo profana el hombre. Entonces, el símbolo queda, y solo aquellos que pueden entenderlo lo pueden Descifrar. adquirir, descifrar. Por eso los maestros siempre enseñaron en parábolas o en símbolos. Claro, Buda pidió que cuando muriera no hicieran templo, lo primero que hicieron los budistas seguidores es templo. Bueno, templo. Sí, eso sabía, sí. bueno, así pasa con todo. Jesús predicara al aire libre, no en templo, no le buscaba A esa ver, vuelta. tenemos que ser coherentes que Jesús nunca inventó una religión, nunca inventó una iglesia, nunca No, inventó un templo. Eso fue yo creo que inventado fue por un el hombre. despertar. Él fue un hombre que se iluminó como Buda. Exactamente, pero ¿qué pasa? Jesús fue más elevado que uno. Hay grados y grados. ¿Bien? Ah, sí, Bien. exactamente. Está en Por la eso es frecuencia. frecuencia, grados de conciencia. Ese grado de conciencia que Frecuencia. adquirió esa humana persona se llama Cristo. Ese grado de conciencia. Cuando uno Ah, adquiere el grado de conciencia de Buda, sería, si vos despertás conciencia a nivel de Buda, tu nombre sería Lucas, el Buda, ¿entendés? claro. Buda es un grado de conciencia y tiene un color de túnica que era el rojo y el amarillo. La túnica representa grados de conciencia. Los colores de Bien. la Sí, Kundalini. sí, todos son grados de Bien. conciencia. Bueno, les voy a compartir así, continuamos. Gracias. Sí, sí, no hay ningún problema. Esto es más profundo, pero uno trata de ser lo más sencillo posible explicándole. Fíjense que Sintetizarla más que todo, sí. fíjense que el sacerdote, la iglesia católica, tiene 200 túnicas de colores, diferentes colores tienen esa, digamos, sí, las túnicas en sí, que nadie sabe de dónde las sacaron, porque eso en realidad no viene, Jesús no andaba con esos colores. Eso viene de la alquimia, No, claro, eso viene de la alquimia, no tiene nada que ver con el catolicismo, porque es como ellos, exactamente, sí. ellos tomaron las tradiciones paganas, como la misa, Exactamente. se quedaron con todos los símbolos. Fíjense que el turbante del Papa tiene 7 nudos que representan los 7 kundalini, los 7 chakras. Los tiene ahí. Los Claro. báculos representan el kundalini. Todos los báculos que usaron los maestros representan el kundalini, Moisés, etcétera. La En vara todas las de épocas, en todos los tiempos, sí, hubo todos ciertos símbolos que. sí, son los mismos. Cuando el kundalini no se desarrolla, efectivamente se desarrolla lo contrario que la parte animal instintiva y ahí surge la cola de Satán. El símbolo que el diablo tiene cola es la fuerza del kundalini invertida, que va hacia abajo. Por eso el diablo tiene una cola y tiene un triángulo al final de la cola. ¿Por qué el triángulo invertido? Porque representa esas 3 fuerzas superiores, la fuerza Bah, del Padre, Hijo y sí, Espíritu algo sabía Santo, del invertida. invertido. Invertido. Claro, sabía esto del Bien. invertido, sí. Tiene una cola con un triángulo invertido. Representa lo mismo, pero invertido. El conocimiento siempre está ahí. Hay que saber buscarlo. Otro de los símbolos es el báculo, el báculo que aparece en el pentagrama, que tiene 7 partes. Esas 7 partes del báculo representan la columna vertebral. ¿Mm? Y Entonces, lo, disculpe que lo moleste, entonces sí, llevar un símbolo que diga el tetragramatón no significa nada. Llevarlo por llevarlo es una cuestión de que por ahí la persona es entendedora del tema, nada más, ¿no? sí, que antes las escuelas místicas, a través de los símbolos, se reconocían uno a otro. Bien, que si llevaban Ah, ciertos símbolos sabían que escuela esotérica oculta, porque antes te mataban, o sea, te quemaban la hoguera. Hoy de última te ah, dirá, está medio loco, son cosas, andan en cosas raras, pero antiguamente entendamos que nos mataban. claro. Entonces, Sí, sí, entre sí. ellos, como hacía Pitágoras, se reconocían por símbolos, Ah, era más pero prohibido. Sí. siempre fue prohibido, ¿sí? Carl Jung, que estudió la gnosis, el Ah, libro Carrión, rojo, mirá, Carl sí. Jung, el libro rojo de Carl Jung, ¿cuándo apareció? Apareció después de su muerte, porque a él siempre lo trataron de loco. Él pagó la investigación sobre los rollos de Nag Hammadi, no, perdón, sí, de Nag Hammadi, sí, en 1947, que se encontraron en Egipto, los papiros, y adquirió la gnosis. Él pagó ahí, digamos, la Ah, investigación fue, en la fundación de él intervino en eso. Cuando él descubre todo eso, se la aleja, gnosis. él se separa de digamos, colega, Freud, se separan, porque él empezó a conocer la parte Ah, esotérica y en metafísica, pero él lo hacía de forma ah, oculta, escribía sus vivencias en libros y anotaba, y algunos amigos en forma secreta por abajo le pasaban la información. Él no podía mirá. publicar porque lo trataban de loco,
Claro. Corría peligro su vida, su carrera, digamos. Cuando él Sí, muere, la verdad que me asombra a cuando, Carl Jung como y escribe un, y las cosas que dice, impresionante. claro, es la gnosis, ¿no? Los En libros. realidad es la explicación vivencial de la gnosis en él. Él cuenta lo que ha vivido a través de la gnosis. Claro. Ah, Entonces, cuando él muere, aparece el libro rojo, sus familiares lo dan a conocer, que son todas vivencias que él fue escribiendo en forma secreta, porque no lo podía hacer público, porque era un mm, psiquiatra y médico conocido, o sea, quedaría dentro de la claro, profesión exactamente. aislado. Entonces, el símbolo, en este caso, que es el báculo, son los chakras que están despiertos con las tres borlas, que significan las tres fuerzas superiores que adquirió esa Mm, persona. Las alitas de ángeles representa que el Kundalini se ha desarrollado y se ha convertido en un ser puro, que aparece, que es el caduceo de Mercurio, que usamos como símbolo de la medicina. Fíjense, estudiamos medicina, tenemos un símbolo que nos representa y no sabemos qué es. ¿De dónde viene? Viene del esoterismo, viene de toda la sí. anatomía oculta, el símbolo de las medicinas que usamos. No tenemos ni idea, queda el símbolo, quedó la cáscara del conocimiento. Entonces, toda esa energía cuando se despierta el Kundalini, que eso es tantrismo, es alquimia, que estudiar otras cuestiones más profundas, se puede desarrollar la conciencia. Otro símbolo, bueno, el hombre Vitruvio, que Da Ah, Vinci sí, ese sí, pinta, conocido. está basado en el pentagrama en realidad, En el pentagrama, sabía, sí. el pentagrama. Entonces, él ocultaba el conocimiento y Da Vinci pintó muchos cuadros con conocimiento oculto simbolizado en la pintura, porque también él tenía discusiones importantes con la iglesia le daba trabajo, pero él ocultaba el conocimiento. Fíjense que ahora festejamos la Navidad. Nosotros ponemos el pentagrama en la punta, el triángulo que Ah, es el sí, la árbol, estrella. usamos el árbol seferótico, y viene de ahí a ver, no hay un pino en la Biblia. En ningún momento de la Biblia se habla de un pino, de un árbol, jamás. Entonces, ¿de dónde aparece? Son tradiciones paganas. Sí, Bien, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero nosotros mezclamos todo en realidad. Hemos mezclado todo. El 25 de diciembre, ¿de dónde surge? En la Biblia en ningún momento hablan del 25 de diciembre. Eso viene de la cultura mitra, los mitraicos, ¿eh? De Roma, que eran escuelas esotéricas donde muchos oficiales del ejército participaban en forma secreta y se festejaba el nacimiento de Mitra el 24 de diciembre a la noche. Porque son símbolos, porque eso tiene que ver con un proceso del planeta Tierra, de todo el sistema solar, del Sol. O sea, no tiene nada que ver con algo físico, con el nacimiento físico de una persona, sino un simbolismo esotérico que pocos entienden. Pero quedó la tradición, queda la cáscara de todo. ¿Mm? Y aquellos que no entienden, bueno, creamos 10.000 religiones. sí, entonces todo lo que hace la iglesia y demás, entonces lo tapan, no te hacen querer despertar, Mirá, yo de muy chico, o no buscan eso en la conciencia de las personas. Es raro, primero, entonces. a ver, la iglesia se creó, eso es historia, nada más basta con leer un libro. Historia. Se creó en los primeros siglos, en los primeros 4 libros. Constantino lo que hizo fue hacer desaparecer todos los libros de la época e inventó un libro que se llama la Biblia, con 4 evangelios, ¿bien? Y que después lo hemos mezclado con el Antiguo Testamento, porque Moisés no tiene nada que ver con cristianismo, el Génesis no tiene nada que ver con cristianismo, los 10 mandamientos no son cristianos, o sea, nosotros hemos mezclado todo. Entonces, Sí, hay una recopilación híbrida ahí adentro, sí. sí, es una mezcla y adaptado, porque cada evangelio a medida que vas avanzando va atacando a ciertas personas, como los judíos, etcétera. A medida que va, en ningún momento, en muchas partes de los evangelios no se explica la crucifixión de Jesús. Hay todo un proceso de conocimiento que se ha metido mal, se ha ocultado cosas, está todo muy manipulado. O sea, es decir, Mal, sí. uno de los obispos dijo, bueno, creamos 4 evangelios porque el planeta tiene cuatro elementos. Entonces hacen toda esa mezcla para Que en realidad lo que hacen es que nadie manipular. despierte. No les conviene a nadie que uno despierte Bueno, y sepa. justamente, la humanidad no quiere personas despiertas. Por eso en Matrix, Smith, que era el ego, porque Smith es el ego, trataba que Neo no despertara. Neo se Claro. escapaba y lo perseguía. Curiosamente, una de las naves
que salvaba a los que tenían que despertar, que iban a buscar al pueblo, de Sion, el Sion era el cielo, Sion es el cielo. Entonces Neo, ¿en qué nave iba? Una de esas 3 naves que había en Sion, que está en la película número 2, aparece en una escena, y él la dice, la nombra, se llama Gnosis, cuando nombran las 3 naves. En la Matrix 2 aparece, están bajando del ascensor, y él nombra las 3. ¿En qué nave subes tú? Le dice algo así, pues estaban repartiendo la nave, y le dicen Gnosis. Habla de ese conocimiento secreto que salvaba a la humanidad, que podía Claro. despertar, hacerte despertar. Eso siempre estuvo. Entonces, tenemos estas tradiciones, le ponemos a las sefiras le ponemos nombre, ángel, arcángel, y nadie te dice qué diferencia hay entre un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín. Son grados de la conciencia, son grados de conciencia. Estamos en un nivel inferior de conciencia que tenemos que eliminar el ego para convertirnos en ángel. Después de ese ángel hay otro nivel de mayor perfección que se llama arcángel, y así hasta que digamos, el escalón más elevado de conciencia se llama Cristo. ¿Eh? Recordemos al Cristo egipcio, Osiris, que era Cristo egipcio. Una consulta, ¿cómo se Sí. usa el tetragramaton? Muy bien, lo ideal es tenerlo en la casa, se puede poner en la entrada de la habitación, se puede poner, usarlo de anillo, se puede colgar, eso nos ayuda mucho para protección. Eso sirve como protección, ¿bien? Eso, digamos, puede atraer fuerzas negativas o positivas de acuerdo al pentagrama que tengamos. Si está invertido, digamos que es como que abrimos la puerta a todo lo negativo. Todo símbolo es energía, a eso quería llegar. Y genera un efecto físico. Y eso es real, porque eso lo explica la física cuántica. Cada elemento que existe, cada pensamiento, cada emoción se manifiesta. La vida que tenemos nosotros es la manifestación de lo que somos nosotros, es la proyección de lo que somos. Nosotros mismos proyectamos, lo que pasa es que todo eso, esas alteraciones inconscientes que genera el ego se proyecta, genera problemas en nuestra existencia. Pero la raíz de todo eso la tenemos dentro de nuestro interior. Nosotros mismos estamos proyectando todo. Estamos viviendo en una ilusión propia. Y el pentagrama sirve como protección común, un final de otras cosas. Uno, bueno, usando el pentagrama puede hacer una limpieza de la casa, puede incluso dejar de tener pesadillas, etc. ¿Se puede Llevando poner por encima de la ropa o es mejor tenerlo escondido, digamos? Algunos lo usan como una cadenita, algunos los guardan debajo de la ropa porque, bueno, tenés al otro ser humano. Pues te va a preguntar, ¿y qué es eso? ¿En qué estás metida? Y dice, bueno, uno se quiere dar la explicación y si uno no quiere estar dando explicaciones, lo tiene en el cuerpo. Es una protección. No importa, está abajo, Pero arriba. funciona igual, funciona de la Sí, misma manera que esté expuesto o guardado, digamos. es energía y no afecta a la mente. O sea, es energía. Un símbolo es energía. No es lo mismo pintar una casa de color rojo que de color azul. No es lo mismo. Ustedes saben, miren, se han hecho experimentos con esto. Se han puesto gente que levanta pesas o hace deporte en una habitación roja y la pesa no la podía levantar. La cambiaban a la habitación azul y podía levantar la pesa. Entonces, hay una alteración en nosotros por igual que los cuartos. la vibración que absorbemos, como pasó con el efecto del agua y las palabras. La palabra es energía y Sí, la eso es muy química, verdad. alteró el agua. Se han hecho experimentos con plantas, en un colegio se hizo un experimento, donde se le pidió a todos los alumnos, que había 2 plantas en la entrada, decían, bueno, a esta planta cada vez que entra ustedes le dicen que la quieren, que la aman, la adoran, y a otra planta los alumnos decían lo Tratarla mal. contrario, la trataban mal. Bueno, la planta que trataron mal se muere y la planta que Claro. trataron bien fructifica, crece y se ¿Qué decía desarrolla. Jesús? Entonces, La palabra tiene poder. todo es energía. La palabra es vibración, es energía. Y la protección, en realidad, está en la conciencia de cada uno. Hay una, Claro. hay una foto, Darle lugar a quién, exactamente. hay una foto muy grande, muy famosa en la historia, que la de Hitler saliendo de una iglesia. ¿De qué sirve, digamos, el templo, la cruz, todo? De nada. O sea, ese ser terriblemente oscuro no le afecta nada. No es que es. Nosotros nos enredamos muchas veces en los símbolos y no entendemos que el problema está dentro. Si yo soy mala persona y soy un manipulador, lo voy a hacer con el pentagrama puesto o sin el pentagrama. O sea, primero digamos que tengo que cambiar yo.
Y la Claro. ropa y el pentagrama se cargan mi energía. Ustedes cuando se sacan la ropa, ¿no sienten algo que se desprende del uno? Sí, Una carga. Hay un peso en la ropa que no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y qué es eso? Son, Jung decía que eran larvas astrales. La gnosis también hablaba, porque Jung estudió la gnosis. Son energías que llamamos larvas astrales, que se adhieren en nosotros durante todo el día, por el hecho de vivir, de estar en contacto con el otro. Bien, muchas de esas larvas astrales generan muchas enfermedades psicológicas, muchísimas. ¿eh? Entonces, esto lo explicaba hasta Jung, lo tomo a Jung porque, bueno, uno lo relaciona más con la ciencia. Pero Jung hablaba de esto, y lo graficó y hablaba de lo impuro, cubo, etc. Porque todo es energía. Entonces, el pentagrama es un elemento energético muy potente que lo usaron los grandes maestros iniciáticos. Por eso las brujas y todo eso lo usan al revés, como un elemento energético de fuerza. Hacen conjuro a través del pentagrama, etc. Se lo podemos usar como protección, siempre con la punta hacia arriba, por supuesto, claro. como símbolo. Pero recuerden que en el pentagrama está escrito todo el desarrollo de la conciencia. Y eso es lo que trataron de explicar los grandes maestros, lo que es la iniciación. Otros símbolos que no les comenté que queda son los símbolos de Mercurio y Venus. Y las letras que aparecen. Aparece una A, que es la letra del alfabeto, y la última letra del alfabeto griego, que simbolizan el principio del fin, el alfa y el omega. ¿eh? Simboliza eso. Y está abajo una de sus letras porque, bueno, la A simboliza el principio, o sea, cuando se despierta el Kundalini, que el caduceo está abajo, uno, digamos, vuelve a la fuente, que es el principio. Y el omega representa el fin de todo. Son símbolos que están dentro del pentagrama. Estos, bueno, como siempre decimos, esto que planteamos acá es mínimo en relación a lo que enseña la gnosis. Bueno, si no hay dudas, Muchas gracias. preguntas, estamos a disposición. Cualquier cosa, si necesitan material, libros, pues lo pueden pedir por privado y se los alcanzamos. Buenas noches, Florencia, por escribir para privado. Bueno, estamos a disposición ante cualquier duda. En un rato pasamos Muchas la gracias. clase. Hasta luego.